Muy buenas de nuevo a todos. Vamos con este segundo vídeo de, el uso de Raspberry, que ya os comenté en el primer vídeo, os hicimos la instalación del sistema operativo. Y yo estoy utilizando una Raspberry Pi 4 con 4 gigas. Recordarlo que en nuestra tienda del hacker tenéis la Raspberry a un precio bastante económico, es de ocasión, o sea, es de segunda mano, pero está en perfecto estado, es exactamente igual que esta. Aquí que aparecen los Flipper 0 ya han salido todos los que teníamos a este precio, con lo cual habrá que ir reponiendo, ¿de acuerdo? Pero importante, la tienda del hacker, el rincón del hacker, que es una tiendecita interesante, con pocos productos por ahora, pero que poco a poco iremos incrementando, ¿vale? Pero los precios bastante interesantes. Bueno, después de este pequeño spam, nos vamos a ir al sistema operativo que habíamos metido en nuestra Raspberry y, como no habíamos metido la Wi-Fi ni habíamos confirmado nada más que un usuario y una contraseña, lo que primero que tenemos que hacer, porque nuestra Raspberry no tendrá conexión, sería irnos directamente a conectar nuestra Raspberry pues a un monitor vía HDMI. La conexión es micro HDMI a HDMI, ¿de acuerdo? Vale, yo he abierto, yo tengo aquí, vamos a ver, voy a conectarme vía PuTTY, ¿de acuerdo? Y yo ya tengo localizada la IP, porque, yo me he conectado directamente a un monitor externo en un equipo, ¿de acuerdo? Y en ese monitor pues he metido la micro SD en la Raspberry la he conectado al equipo, ¿de acuerdo? En este caso un monitor, y simplemente es conectarlo vía HDMI, ¿de acuerdo? Le dais a encender porque tenéis también lo que sería el interruptor, le dais a encender la Raspberry y en principio os tendría que salir algo parecido a esto. La conexión esta va a ser SSH, pero yo he abierto el protocolo VNC para que os voy a enseñar cómo veríais, en este caso, cómo veríais lo que sería la Raspberry en el monitor donde vosotros lo conectaseis, os va a salir algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, lo primero que tendréis que hacer seríais iros aquí a esta parte y conectaros a la Wi-Fi que vosotros tenéis. Ahora bien, como es la Raspberry Pi 4, podéis conectarlo vía Ethernet, vía cable, que también podría ser, ¿de acuerdo? En este caso yo la he conectado por Wi-Fi y aquí, pues está la conexión VNC que no viene por defecto, la he activado yo, ¿de acuerdo? ¿Cómo desactivar la VNC por peligro? Porque ya sabéis que es un protocolo pues peligroso. Nos iríamos a la parte de preferencias, en la parte de preferencias en la Raspberry Pi configuración, y aquí nos aparece, vamos a ver, aquí nos aparecería en la parte de sistema, display, interface, y aquí el VNC que a vosotros os va a aparecer siempre por defecto quitado. Os va a aparecer el SSH, ¿de acuerdo? Y el Serial Console, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, todos los demás los podéis activar vosotros si queréis. Yo en este caso no quiero el VNC, pero os lo he puesto simplemente para que veáis cómo sería la pantalla que veríais si conectaseis la Raspberry a un monitor. Evidentemente, como tenemos cuatro enlaces o 4 entradas de USB, pues podéis meter también un teclado, o bien inalámbrico, o bien por cable, o podéis meter también cualquier otro dispositivo como un ratón, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, ya sabéis, es un microordenador y yo simplemente, pues lo he conectado y he conectado lo que sería mi teclado inalámbrico para poder configurarlo al principio, ¿vale? Bueno, voy a irme de aquí y nos vamos a ir directamente a conectarnos por SSH, que este protocolo, el 22, se le activa en el momento de seguir las instrucciones que yo hice en la primera instalación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí le meto la IP. ¿Cómo saber la IP? Pues una vez que estoy dentro de la maquinita de la Raspberry, pues abro una consola y pregunto ifconfig, después de haberme metido en la Wi-Fi, o bien por Ethernet, y ahí me dará la IP. Si no, otra opción sería hacerlo a través de un Nmap y poder sacar una IP, pero me parece una tontería pudiendo acceder físicamente. Bueno, la abrimos, nos va a pedir el usuario, acordaros que era POC rincón del hacker, creo que está bien escrito, meto la contraseña, y ya estoy dentro. Voy a darle un poquito. Vale. Fijaros que ya a mí me aparece como usuario y a mí yo lo que voy a hacer es convertirme en superusuario, que suelo trabajar así, perdonad, he escrito mal, sudo su, y como veis ya soy root, ¿vale?
Bueno, una vez que estamos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos la Raspberry y de habernos conectado a una red y de haber tenido el usuario, la contraseña que creamos al instalar lo que sería el sistema operativo, yo lo primero que haría sería instalar y configurar un cortafuegos, un pequeño firewall, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues sencillo, apt, y en este caso lo que voy a hacer es install ufw, ¿de acuerdo? Bueno, le damos y me va instalando, ¿de acuerdo? Está creando los archivos de configuración y en este momento ya lo tenemos instalado, ¿vale? Bueno, una vez que lo tenemos instalado, lo que vamos a hacer es, aunque tiene ya una serie de reglas que vienen por default, vienen por defecto, nosotros lo que vamos a hacer es intentar, bueno, crear algunas nuestras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Y para qué utilizo esto? Esto lo utilizo, evidentemente, pues para tener un poco de seguridad en la Raspberry, que es un dispositivo que no tiene un antivirus, no tiene un firewall, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es necesario que algo le metamos para que no ser atacados desde dentro o desde fuera, ¿de acuerdo? Vale, las reglas que vienen por defecto sería que nos prohíbe o nos deniega todo lo que sería el tráfico entrante y nos permite todo el tráfico saliente, ¿de acuerdo? Pero en este caso, nosotros, pues, lo que quiero hacer es intentar permitir la entrada, pues, de lo que sería... en este caso VNC ya lo he quitado, pero el SSH, que además lo habíamos permitido, ¿vale? Entonces yo lo que puedo ver es qué reglas trae ya definidas y esto lo podemos ejecutar con un comando. En este comando sería ufw applist. Y al darle aquí nos aparece una serie de aplicaciones disponibles, ¿de acuerdo? Para nuestro firewall, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a intentar permitir pues, el tráfico del puerto 22, que es el que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Es el que nosotros queremos conectarnos continuamente. Pues aquí sería ufw y sería permitir, que es en inglés, simplemente, hello, el puerto 22. Y le tenemos que especificar el protocolo también, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí, pues, actualizado la regla, y en este caso, pues, nosotros aquí lo que le estamos diciendo es que permita todo el tráfico al puerto 22. También podíamos haberlo hecho por el protocolo SSH. Esto ya lo podíamos haber hecho nosotros de cualquiera de las dos maneras, ¿vale? Podemos también permitir otra serie de puertos, pues por ejemplo, yo que sé, el puerto de lo que sería pues una comunicación pues SMTP o el puerto 80 o el 443, ¿de acuerdo? Esto ya lo que nosotros queramos. Pero en principio... me gustaría que siempre nos acostumbrásemos a instalar un pequeño firewall en lo que sería el dispositivo. Posteriormente y en otros vídeos vamos a ver qué más podemos permitir. Pues puerto 21, puerto el que sea, ¿de acuerdo? El VNC, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es limitar las conexiones a este protocolo, al SSH, ¿de acuerdo? Y para eso lo que voy a hacer con el firewall es decirle que me limite conexiones en el puerto 22 protocolo TCP, ¿de acuerdo? ufw limit 22 TCP. Y aquí, pues no lo tengo muy claro si son que a los 5 o 6 intentos, pues las conexiones las limita, ¿de acuerdo? O sea, las para. Esto es contra ataques de fuerza bruta, ¿de acuerdo? Luego también podemos filtrar pues por IPs o por otros puertos. Podemos hacer varias cosas con lo que sería el firewall. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Igual que denegarlo, podemos denegar pues que entre por el puerto, pues yo que sé, 5900, pues que entre en conexiones o cualquier cosa de esta, o incluso de cualquier IP, podemos hacerlo. Podemos borrar también las reglas, ¿de acuerdo? Y eso es simplemente, pues, primero veríamos el status, esto sería, pues, ufw status, y aquí tendríamos que decirle además... Ah, bueno, no vemos que lo tenemos en este caso inactivo, ¿vale? Pero el tema sería hacer, pues por ejemplo, ufw dlt 4, ¿de acuerdo? Y aquí lo que estaríamos diciéndole, pues que me borrase en el listado de lo que serían las reglas en este caso, que me borrase, por ejemplo, el 2. O bien borrar
borrar lo que habíamos hecho anteriormente, borrar lo que habíamos permitido en el puerto 22 protocolo TCP. ¿De acuerdo? Esto sería una manera de borrar esta regla. ¿Vale? Bueno, no lo vamos a hacer porque me interesa que se mantenga. Vale. Esto, como podéis observar, es el sistema operativo es un sistema Linux, ¿de acuerdo? Y además está basado en lo que sería Debian, que alguno de vosotros lo habéis utilizado bastante, pues por ejemplo con Kali o con Parrot. Vale, bueno, habéis visto antes cuando he puesto ufw status y me decía, bueno, ahora lo tengo activado. Vale. Bueno, habíamos visto antes que cuando queríamos mostrar las reglas que habían, nos ha dado que estaba inactivo, y eso es porque le tenemos que dar a activar, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería ufw status, acordaros que era status, sí. Y aquí nos decía que el status es inactivo, y eso es porque tenemos que indicarle ufw, tenemos que activarlo. ¿Cómo activarlo? Es muy sencillito, ufw y darle a enable en inglés, ¿de acuerdo? Vale, decimos que sí. Y en principio, si yo repito, ahora me va a decir las reglas que tengo. Pues que tengo el puerto 22, ¿de acuerdo? Está limitado, y si yo ahora quisiera borrarlo, lo que tendría que hacer es borrar aquí en el indicador, ¿de acuerdo? Que era lo que había dicho, pues ufw, pues ufw dlt, y si le doy al 1, pues me borraría esta, ¿de acuerdo? Si le doy al 2, pues me borraría esta. ¿De acuerdo? Vale, simplemente para dejarlo activo. Bueno, deshabilitarlo, pues enable, disable. ¿De acuerdo? A ver, ¿lo he escrito mal? Sí, he puesto dis, vale, es disable. Vale, lo sigo escribiendo mal. Muy bien. A ver, repito. Aquí. Seguro que lo estabais viendo vosotros. Vale, entonces ahora mismo, pues si le digo el status, me dice que está inactivo. ¿De acuerdo? Entonces, para activarlo, simplemente enable. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más podemos ver del firewall? Bueno, podemos habilitarlo, deshabilitarlo, podemos decirle qué puertos podemos permitir y qué interfaces podemos usar. Por ejemplo, si yo marco ifconfig, me va a decir que tengo estas interfaces, ¿de acuerdo? Y yo puedo limitarlas, es decir, o decirle al interfaz TH0, pues que permita el tráfico por el puerto 80 y prohíba el 22, ¿vale? Algo así. Pero bueno, esto es un poquito más avanzado, muy sencillito. Podéis echar una visual en lo que sería la parte de internet, en Google. Podéis googlear y veréis qué sencillito es el uso de un firewall en la Raspberry. ¿De acuerdo? De todas maneras, veremos más adelante algunos comandos que también son bastante interesantes. ¿Ok? Vale. También hay una cosa importante que es, para securizar un poquito más, es cambiar los puertos que vienen por defecto, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una aplicación o tenemos un servicio, por ejemplo el 22, y queremos cambiar el puerto, nosotros tendríamos que irnos al lo que sería el fichero de configuración. ¿Dónde tiene el fichero de configuración el SSH, que es el protocolo ahora mismo que tenemos activado? Pues esto lo tendríamos, vamos a hacerlo con nano, y esto sería etc en la parte del SSH, y dentro de SSH, ssh de -config, y aquí tendríamos lo que sería por defecto cómo sería el puerto. En este caso, como veis, es el 22. Vale, aquí como vemos, fijaros que tenemos aquí que por defecto es el puerto 22, y aquí lo que vamos a hacer es simplemente vamos a quitarle la almohadilla y le vamos a cambiar el puerto. En vez de 222, pues le ponemos 9876, por ejemplo. 9876, ¿de acuerdo? Aquí lo que hago es grabarlo, y ahora mismo no estaría cambiado, tendríamos que o bien reiniciar el servicio o bien reiniciar la máquina en sí. También podemos hacer modificaciones, pues en la parte, vamos a ver, que es importante en la parte de limitaciones de peticiones y limitar las conexiones. A ver si están por aquí.
Fijaros que hay muchas que están comentadas, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí podemos, aquí está permitido el X11. Bueno, pues aquí lo que yo voy a buscar, a ver si no me he pasado. A ver, lo tenemos que tener un poquito más arriba, un segundín, perdonar. Aquí. Vale, aquí podemos decir que le prohíban al root acceder, pero bueno, en este caso a mí me gusta acceder como root, y aquí nos dice, por ejemplo, el máximo de intentos que sean 6, es decir, a los 6 pues aparece un bloqueo durante 30 segundos, o te aparece lo que sería el mensaje de error, y en la sesión, el máximo de sesión es 10, lo mismo. En este caso, lo único que tendríamos que hacer, pues, sería poner esto, comentarlo y, pues por ejemplo, bajar los intentos, ¿vale? 3 y 5. ¿De acuerdo? Grabado, y ahora lo que estoy es securizando aún más, si cabe, un poquito más mi Raspberry, ¿vale? También bueno, podemos hacer bastantes cosillas más, pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya llevo bastantes minutillos, y lo que voy a hacer ahora es simplemente reiniciar el servicio. Esto sería service SSH restart, ¿de acuerdo? Y si yo netstat, vale, fijaros que ahora el SSH está en el puerto a la escucha en el 9876, ¿de acuerdo? Si yo ahora voy a desconectarme, si yo me voy de aquí y me vuelvo a ir a mi PuTTY, para conectarme a mi PuTTY ahora 192.168.1.196, y el puerto ahora no sería el 22, sería el 9876. Si yo dejo el 22 y le doy a abrir, me dice que hay un error de conexión, ¿vale? Entonces tendría que irme a PuTTY y poner el puerto correcto, que sería 192.168.1.196, y aquí la modificación del puerto 9876. Vale, espera que me sale en otra pantalla. Login, pues POC rincón del hacker y la contraseña. Y ya estoy dentro, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos hecho una modificación, alguna que otra, y pues esto es una forma, digamos, interesante y sencillita de proteger un poco nuestra Raspberry, ¿de acuerdo? Bueno, seguiremos la semana que viene con algún otro vídeo. Voy a ir haciendo un tutorial específico de todo esto, y recordaros dónde podéis comprar la Raspberry, que nos quedan alguna en stock y de forma baratita, ¿de acuerdo? Acordaros que la tenéis en el rincón del hacker, en TSS Ciberseguridad, y ahora mismo están a 115 euros, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.